La resiliencia de Nick Vujicic, un ejemplo de vida que nos interpela. Imagina por un instante la escena, un hospital de Melbourne, Australia, 4 de diciembre de 1982. El silencio expectante del parto se rompe, seguido no por el llanto habitual, sino por un escalofrío de estupor, luego por un silencio aún más profundo, cargado de desconcierto y un dolor primigenio. La enfermera que sostenía al recién nacido retrocedió, incapaz de ocultar su horror. Los padres, Boris y Duška Vujicic, esperaban con ilusión el primer vistazo a su primogénito. Lo que vieron los dejó sin aliento, sumidos en una niebla de incredulidad y un miedo abismal, un pequeño cuerpo perfecto en su torso, pero sin brazos. Sin piernas. Solo un pequeño pie con 2 dedos protuberantes donde debería haber una pierna izquierda. ¿Dónde están sus extremidades?, fue lo único que atinó a preguntar Duška, antes de que la realidad, fría y desgarradora, se les viniera encima. En ese instante, para muchos, la historia de Nicholas James Vujicic parecía condenada a ser un relato de limitación insuperable, de una vida truncada antes de empezar. Pero amigos, aquí estamos hoy, no para contar una tragedia, sino para celebrar y absorber la lección más poderosa de resiliencia humana que quizás el mundo moderno haya presenciado. Nick Vujicic no solo sobrevivió a esa predicción sombría, la destrozó, la trascendió, y con una sonrisa radiante y una voluntad de acero, se convirtió en un faro global de esperanza, demostrando que los límites más grandes no están en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente, y que la verdadera discapacidad es una actitud derrotada. La infancia de Nick fue un campo de batalla constante, no contra enfermedades, aunque su condición, la tetra amelia, conllevaba desafíos físicos, sino contra la incomprensión, la crueldad y la desesperanza interna. Imaginen a un niño tratando de navegar un mundo diseñado para quienes tienen manos y pies. Actividades cotidianas como cepillarse los dientes, vestirse, o simplemente mantenerse erguido, se convertían en odiseas que requerían una inventiva y una perseverancia sobrehumanas. Pero el dolor físico palidecía frente al tormento emocional. El acoso escolar fue despiadado. Monstruo, alien, freak eran los epítetos que llovían sobre él. La sensación de no encajar, de ser un error de la naturaleza, lo consumía. A los 10 años, la oscuridad se volvió tan densa que intentó suicidarse, sumergiéndose en una bañera, convencido de que su vida solo traería dolor a los que amaba. Fue en ese momento de absoluta desesperación, al borde del abismo, donde algo se quebró dentro de él, pero no su espíritu. Fue el miedo, la mentira que le susurraba que no valía nada. Al no poder físicamente terminar con su vida en ese intento, una chispa de algo distinto, quizás una rabia sagrada contra la injusticia de rendirse, empezó a brotar. Fue el primer acto consciente, aunque doloroso, de su resiliencia emergente, sobrevivir a su propio deseo de morir. La resiliencia, queridos amigos, rara vez es un acto solitario. Para Nick, el ancla fundamental fue su familia. Sus padres, tras el shock inicial, tomaron una decisión radical y valiente, tratarían a Nick como a cualquier otro niño. Le exigirían esfuerzo, le enseñarían independencia, y, sobre todo, le inculcarían una fe inquebrantable en sus posibilidades. Su madre le leía historias de personajes que superaban adversidades. Su padre lo animaba a intentar lo imposible, adaptando técnicas, usar la cabeza y el cuello para sostener objetos, usar su pequeño pie para escribir, para manejar una silla de ruedas eléctrica, incluso para nadar. La fe cristiana de su familia se convirtió en otro pilar esencial. Nick empezó a comprender que su valor no residía en su apariencia física, sino en su alma, en su esencia como ser humano amado incondicionalmente por un propósito mayor. Aprendió que su discapacidad podía ser, paradójicamente, su plataforma única para tocar vidas. Un punto de inflexión clave fue una charla en su escuela secundaria, organizada por el conserje. Hablar ante unos 300 estudiantes sobre aceptación y superar el acoso fue aterrador, pero al finalizar, una niña se acercó llorando, abrazándolo y diciendo, «Nadie me había dicho que me amaba o que era hermosa. Hoy has cambiado mi vida». En ese instante, Nick Vujicic encontró su llamado, su vida tenía un sentido profundo, no a pesar de su condición, sino a través de ella. Había descubierto el poder transformador de compartir su vulnerabilidad y su esperanza. Y así nació el fenómeno Nick Vujicic que conocemos hoy. ¿Cómo pasa un hombre sin extremidades de sobrevivir a inspirar a millones? Con una elección diaria, radical y alegre. Nick decidió abrazar la vida con una pasión contagiosa. Aprendió a surfear, sí,
surfear, a jugar al golf, sujetando el palo entre la barbilla y el hombro, a bucear, a lanzarse en paracaídas. Cada logro físico era una bofetada a las limitaciones percibidas. Pero su verdadero impacto viene de su voz y su presencia. Su lema, no brazos, no piernas, no preocupaciones, no arms, no legs, no worries, encapsula su filosofía: la libertad reside en la actitud, no en las circunstancias. Sus charlas son torrentes de energía cruda, humor autodepreciativo, pero nunca autocompasivo, verdades contundentes y un amor palpable por la audiencia. No evita mostrar sus dificultades, como necesita ayuda para beber agua, como se cae y debe levantarse, literalmente, rodando o usando la cabeza como palanca, como enfrenta momentos de frustración. Pero esa transparencia es su fuerza. No es un superhéroe inalcanzable, es un ser humano que elige, minuto a minuto, no rendirse, encontrar soluciones, reírse de los obstáculos y, sobre todo, amar y servir. Nick viaja incansablemente, hablando en escuelas, cárceles, corporaciones, iglesias y estadios repletos. Ha escrito libros bestsellers, fundó la organización Life Without Limbs, Vida sin extremidades, para difundir su mensaje y apoyar a otros, y creó Attitude is Altitude, la actitud es altitud, enfocado en prevenir el bullying. Se casó con Kanae Miyahara, una mujer de una fortaleza y amor admirables, y es padre de 4 hijos sanos, a los que abraza, besa y cuida con una ternura que desarma cualquier prejuicio. Verlo interactuar con sus hijos, usando su boca y su cuerpo de maneras asombrosamente adaptativas, es una lección viva de que el amor encuentra el camino, siempre. Entonces, ¿qué podemos aprender, absorber e integrar de la resiliencia titánica de Nick Vujicic? Su vida es un espejo que nos confronta con nuestras propias excusas, nuestros no puedo, nuestros muros mentales. La resiliencia es una elección activa, no pasiva. Nick no esperó a que sus circunstancias cambiaran para ser feliz o tener éxito. Eligió, desde la oscuridad, buscar la luz. Eligió levantarse cada vez que se caía, física y emocionalmente. Eligió perdonar a quienes lo hirieron. Eligió enfocarse en lo que sí tenía: un cerebro brillante, un corazón enorme, un espíritu indomable, su pequeño pie, en lugar de obsesionarse con lo que le faltaba. La resiliencia no es evitar el dolor, es decidir avanzar a través del dolor. El poder transformador de la perspectiva. Nick nos grita con su ejemplo: cambia tu perspectiva, cambia tu vida. Lo que para muchos es una tragedia insuperable, él lo convirtió en su plataforma única de impacto. ¿Qué limitaciones en tu vida podrías estar viendo solo desde un ángulo? Podrías darles la vuelta, verlas como desafíos, oportunidades de crecimiento o incluso como tu particular pie con 2 dedos para impulsarte. El propósito como motor inquebrantable: encontrar un porqué más grande que uno mismo es el combustible más poderoso para la resiliencia. El propósito de Nick: inspirar esperanza, prevenir el suicidio juvenil, mostrar el amor de Dios, es tan inmenso que anula cualquier obstáculo. Cuando tu porqué es claro y poderoso, el cómo encuentra su camino. ¿Cuál es tu porqué? ¿Qué te impulsa a levantarte cada mañana, más allá de las obligaciones? La vulnerabilidad como fortaleza. Nick no oculta sus luchas. Las muestra. Al hacerlo, crea una conexión humana profundísima. Nos recuerda que está bien no ser perfecto, está bien pedir ayuda, está bien caerse. La verdadera fortaleza reside en la autenticidad y en la capacidad de mostrar nuestras heridas no como señales de derrota, sino como cicatrices de batallas ganadas. ¿Te atreves a ser vulnerable? ¿A pedir ayuda cuando la necesitas? La gratitud como antídoto contra la amargura. Nick irradia gratitud, por su familia, por su esposa, por sus hijos, por poder respirar, por cada oportunidad de hablar. La gratitud desplaza el foco de lo que falta a lo que abunda. Cultivar la gratitud diaria es un ejercicio fundamental para construir resiliencia emocional. ¿Por qué cosas, por pequeñas que sean, puedes sentirte genuinamente agradecido hoy? La fe y la esperanza como cimientos. Para Nick, su fe fue un ancla crucial. Pero más allá de las creencias específicas, su vida encarna una fe inquebrantable en la posibilidad, en la bondad fundamental de la vida, en que mañana puede ser mejor. La esperanza activa, esa que se combina con acción, es el oxígeno de la resiliencia. ¿Cómo alimentas tu esperanza en días oscuros? Nick Vujicic está físicamente frente a nosotros como un recordatorio imposible de ignorar: los límites que creemos absolutos, a menudo son ilusiones que hemos construido o aceptado.
Su vida es un desafío constante, una pregunta lanzada al aire: si yo, sin brazos ni piernas, puedo vivir una vida plena, llena de amor, propósito, aventura e impacto, ¿qué excusa tienes tú? Mira tu vida. Mira los obstáculos que enfrentas hoy. ¿Son realmente más grandes, más insuperables, que nacer sin extremidades y elegir ser una luz para el mundo? ¿Tu muro es más alto que la ausencia de brazos para escalarlo? ¿Tu carga es más pesada que la falta de piernas para caminar hacia adelante? Nick nos demuestra que la respuesta es un rotundo no. Lo que define nuestro destino no son las cartas que nos reparte la vida, sino cómo jugamos nuestra mano con valentía, creatividad, amor y una actitud imbatible. La próxima vez que te sientas derrotado, que creas que no puedes más, que tus circunstancias son injustas o insuperables, recuerda la imagen de ese hombre, sin brazos ni piernas, surfeando una ola, abrazando a sus hijos, o de pie, sí, de pie sobre su pequeño pie o usando tecnología adaptativa, frente a miles, iluminándolos con su sonrisa y su mensaje indestructible. Recuerda su caída y su inevitable levantada. Recuerda su elección radical de alegría y servicio. Su resiliencia no es solo su historia, es un llamado, un mapa, una prueba viviente de que el espíritu humano, cuando se niega a ser quebrantado, puede lograr lo aparentemente imposible. La resiliencia de Nick Vujicic no es un ejemplo remoto, es una antorcha que nos pasa, desafiándonos a encender nuestra propia luz, a vivir sin excusas, a abrazar nuestros desafíos como escalones, no como tumbas, y a escribir, con cada elección de coraje y esperanza, nuestra propia historia de resiliencia imparable. Elige levantarte. Elige creer. Elige vivir, plenamente, sin límites autoimpuestos. Porque si Nick pudo, tú también puedes. La pregunta no es ¿puedes?, sino ¿cómo lo harás? Levántate y empieza hoy.